Romanos 8, versos 35 al 39. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en este pasaje de la Escritura: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermosa palabra del Señor, ¿verdad, hermanos? Allí en su lugar, incline su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y tu cuidado. Y gracias, Señor, porque podemos llegar a este momento en el cual vamos a meditar en tu palabra. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú quien hable a tu iglesia, tú quien hable, Señor, a tu pueblo, y la palabra de hoy, Señor, sea una palabra de bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Una de las cosas, amados hermanos, que nosotros debemos de comprender es que Dios nos ha creado, amén, con un propósito, y nos ha salvado con un propósito, y nos tiene un llamamiento, amén, llamamiento santo con un propósito. ¿Por qué? Porque los sueños de Dios y los planes de Dios, amados hermanos, la visión de Dios para usted y para mí no es una visión pequeña. Los sueños de Dios para nosotros son sueños grandes, amén. El propósito de Dios para nosotros es un propósito grande, amados hermanos. Y hermanos, Dios quiere que nosotros nos preparemos y que caminemos, amén, hermanos, en ese sueño y en ese propósito de Dios para nuestra vida, amén. Como iglesia estamos aquí con un propósito, amén. Ser sal de la tierra, ser luz también, ¿de qué, hermanos? Ser luz del mundo, amén. Tenemos un propósito por el cual nosotros estamos aquí, amados hermanos, por el bien del mundo, para influir en el mundo, para sazonar en el mundo, para dar a conocer al Dios vivo y verdadero en el mundo. Amén. Y cada uno de nosotros, usted y yo, podemos ser usados por Dios para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, para que el propósito de Dios se cumpla en usted, para que el propósito de Dios se cumpla en mí. Cada uno de nosotros, amados hermanos, Dios nos ha dado la capacidad de influir, y Dios, amados hermanos, en cada uno de nosotros ve más que una persona que está al frente, ve un servidor, ve un potencial, ve un liderazgo, amados hermanos, que puede ser instrumento útil y poderoso si ese liderazgo, si esa vida, si ese servidor se pone, amados hermanos, en las manos de Dios. Amén. Nuestra vida en las manos de Dios puede ser usada con gran poder. Amén. Puede ser usada para impactar. Somos llamados, amados hermanos, a tener una vida de impacto. Amén. De impacto en un mundo, amados hermanos, que está sin Cristo, en un mundo que está sin esperanza, en un mundo que está en tinieblas, amados hermanos. Somos llamados a tener una vida de impacto en la comunidad, en la sociedad, para dar a conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Oswald Sanders dice
que liderazgo es influencia, ¿sí? Que el liderazgo es influir en los demás. Y John C. Maxwell escribe un libro que se llama Liderazgo de 360 grados. Y nos hace ver que no importa la posición en la que usted se encuentre, en su casa, en su trabajo, en su colonia, usted tiene la capacidad de influir y de ejercer un liderazgo en aquellos, amados hermanos, que le rodean. Y nos hace ver que no tenemos que estar en la cima, no tenemos que llegar a la gerencia, no tenemos que tener un puesto tan importante para poder influir en la vida de los demás. En su trabajo, amado hermano, en su empresa, hay gente que está arriba de usted en cuanto a puesto, ¿verdad que sí? En cuanto a cargo, pues nosotros desde nuestra posición podemos influir en ellos. Hay gente que está a la par de nosotros, igual que nosotros, y nosotros desde nuestra posición podemos influir en ellos. Y hay gente, amados hermanos, que muchas veces está subordinada a nosotros, y bueno, tenemos la responsabilidad de influir en ellos para que los planes de la empresa se puedan cumplir, ¿verdad que sí, amados hermanos? Cuando yo comprendí esto, fue en un tiempo en el que yo era presidente de evangelismo a nivel distrital. Y cuando yo era presidente de evangelismo a nivel distrital, cuando eran 3 distritos, ahora son 13 distritos en nuestra conferencia, yo era el presidente de evangelismo en el distrito Emanuel. Y entonces, amados hermanos, empezamos a salir a las calles a predicar la palabra de Dios. Empezamos a salir a las plazas a predicar la palabra de Dios. Empezamos a salir casa por casa y nos dimos cuenta que había una necesidad. Necesitábamos un equipo de sonido. No teníamos un equipo de sonido, todo lo teníamos que hacer a capela o depender de lo que tuvieran las iglesias, pero había iglesias pues que no tenían suficientes instrumentos para poder predicar la palabra al aire libre. Y entonces, amados hermanos, a veces pues había lluvia, o a veces había mucho aire, o a veces había mucho sol, etcétera, y todos esos eran obstáculos que se nos iban presentando en el camino. Pero cuando yo leí ese libro de John C. Maxwell, supe que yo podía influir en mi jefe, que yo podía influir en mi superintendente. Entonces fui, visité a mi superintendente y le dije a mi superintendente: las personas están recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Se está predicando la palabra al aire libre, pero necesitamos un sonido. Necesitamos una carpa. Y para no hacerles tan largo el cuento, hermanos, yo solamente lo dejé con una petición. Entregaba los informes en cada conferencia de distrito o en cada conferencia anual de lo que Dios estaba haciendo, alcanzando a las almas, amados hermanos, para Jesucristo. Y entonces un día el superintendente me habló y me dijo: Ricardo, hay una carpa que cuesta 14,000 pesos. La conferencia pone la mitad. Y un hermano vino y me dio un cheque para pagar la otra mitad de la carpa, y entonces tuvimos una carpa, pero faltaban el sonido. Y entonces fui otra vez y visité a mi superintendente y empecé a ejercer, a influir. Me di cuenta, amados hermanos, que yo podía influir hacia arriba, que no tenía yo que ser el superintendente, aunque Dios me dio esa bendición después. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros tenemos un círculo de relación, amén. Tenemos un círculo de relación en el cual podemos influir, y Dios nos puede usar con gran poder, amén, con gran poder, para que la vida de la gente que nos rodea sea transformada por el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo, amén. Entonces, amado hermano, usted puede ser usado con poder. Vimos ahorita la célula de nuestro hermano Jesús Hernández, ¿verdad? Una célula que dice mi hermana anfitriona que empezó como con 3 o 4 personas solamente, y parecía que no crecía. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Empezaron a hacer luz. Cuando usted, amado hermano, abre una casa,
cuando usted va y ejerce su liderazgo en una célula, usted está llevando a Jesús a las casas. Usted está llevando a Jesús a la comunidad. Amén, hermanos. Usted está llevando a Jesús a la gente que le rodea. ¿Sabe? Nuestro hermano Rubén González, él tiene un grupo de oración en su empresa. Ahí en su empresa él está influyendo. Y ahí, amados hermanos, sus jefes y sus compañeros se reúnen todos los días para estar orando. Entonces, amados hermanos, nosotros somos llamados para ser usados por el Señor. Y cuando en nuestra vida hay disposición, amado hermano, y estamos buscando la presencia del Señor para que el propósito de Él se cumpla en nuestra vida, entonces nosotros, usted y yo, podemos ser usados, amén, para la honra y para la gloria del Señor. Pregunto, ¿cuántos quieren ser usados por el Señor? Amén. ¿Queremos ser usados por el Señor, hermanos? ¿Queremos ver la gloria de Dios? ¿Sabe? Yo quiero decirles, amados hermanos, que cuando yo empecé a salir a predicar a las calles y a las plazas, empecé a ver la gloria de Dios como nunca antes la había visto. Empecé a ver el mayor de los milagros. El mayor de los milagros es que una persona rinda su vida a Jesucristo. Amén. Porque si una persona rinde su vida a Jesucristo, esa vida va a ser salvada. Amén. Esa vida va a ser cambiada. Y cuando una vida es cambiada y es salvada, hermanos, se rompen maldiciones para las siguientes generaciones. Amén. Porque las generaciones que vienen de esa vida adelante van a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Van a conocer al Dios grande, al Dios vivo, al Dios verdadero. Ayer yo platicaba con mi hijo, yo le decía a mi hijo, ¿de dónde el Señor me había sacado? Entonces le decía a mi hijo, pero tú no tienes que repetir lo mismo que yo viví, porque tú estás creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, cuando usted sale y comparte la palabra de Dios, amén, hermanos, usted va a empezar a ver el mayor de los milagros. ¿Por qué? Porque va a ver que la gente viene y se rinde a los pies de Jesucristo. Amén. Amén, porque Jesucristo, amados hermanos, hasta el día de hoy desea entrar a los hogares, entrar a las vidas, entrar a las casas. El Señor dice en su palabra, creen en el Señor Jesucristo y serán salvos. ¿Quién, hermanos? Tú. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Que nada más nosotros seamos salvos? No, dice que sean salvos tú y toda tu casa. Pero nosotros podemos ser entonces, amados hermanos, el instrumento de Dios para ver la gloria de Dios. Amén. Y yo empecé a ver la gloria de Dios como nunca antes la había visto, porque muchas personas vinieron a los pies de Jesucristo. Pero no solamente eso, hermanos, el poder de Dios no se dejó esperar. ¿Por qué? Porque entonces empecé a ver milagros, y empecé a ver sanidades, y empecé a ver liberaciones, y empecé a ver personas que eran llenas del Espíritu Santo. Empecé a ver la gloria de Dios, amados hermanos, como nunca antes la había visto. Y usted, amado hermano, quiero decirle que lo que el Señor tiene para su vida no es algo pequeño. Lo que el Señor tiene para su vida es algo grande. Amén. Los propósitos de Dios son grandes. Pero sabe, muchas veces creemos que Dios a los únicos que puede usar es a los pastores, que a los únicos que puede usar es a los evangelistas, o a los únicos que puede usar cuando llegamos a una iglesia es a los administradores, a los líderes que ya están sirviendo. Sin embargo, cada uno de nosotros podemos ser usados por Dios con poder. Pero para eso, amados hermanos, tenemos que saber que cuando el Señor quiere cumplir su propósito en nuestra vida y levantarnos con poder para ver su gloria y conocerlo en otra dimensión, no solamente conocerlo como el Dios que salva y que el Dios que nos sanó y el Dios que nos liberó, sino
conocerlo como el Dios, amados hermanos, que tiene el poder para transformar nuestra vida de tal manera que puede levantarnos de cualquier condición en la que usted y yo nos encontremos, amados hermanos, y usarnos, amén, usarnos con poder para su honra y para su gloria, amados hermanos. Cuando el Señor quiere cumplir ese propósito en la vida de cada uno de nosotros, entonces, amados hermanos, tenemos que empezar a hacerle frente. Fíjese bien, tenemos que empezar a hacerle frente a los obstáculos que se nos están presentando, porque muchas veces, para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, va a haber obstáculos, va a haber barreras, va a haber cosas que se van a interponer para que usted, amado hermano, no vea la gloria de Dios, no crezca en su gracia, no avance, no sea usado con poder. Y muchos de esos obstáculos, amados hermanos, son obstáculos personales. Hay algunos obstáculos que son externos, pero también hay obstáculos que son espirituales. Los obstáculos nos hace ver el apóstol Pablo en la palabra que acabamos de leer, hermano y hermana, que son una realidad. Dice la palabra de Dios que enfrentamos la muerte todo el día. Hay obstáculos, amados hermanos, para la vida del creyente, pero ningún obstáculo, ya sea personal, ni la vida, ni la muerte, ningún obstáculo, ya sea externo, poderes, principados, la altura, la profundidad, ningún obstáculo, ya sea espiritual, ni ángeles, ni principados, ni demonios, nada, dice la palabra, que nos va a poder separar. Amén, hermanos. Nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque es en medio de los obstáculos, no sin ellos, es en medio de los obstáculos que usted y yo somos llamados a ser más que vencedores a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es en medio de los obstáculos, amados hermanos, que usted es llamado a ser victorioso, que usted es llamado a caminar en victoria y no en derrota. Y cuando usted, amado hermano, empieza a ser consciente de esos obstáculos y les empieza a hacer frente en el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, entonces el Señor le va a levantar como nunca antes. No importa quién sea. A veces hay obstáculos, amados hermanos, en nuestra vida. Hay diferentes. Hay obstáculos morales. Cada persona enfrenta desafíos morales. La discusión de los obstáculos morales es una parte importante, amados hermanos. Cada uno de nosotros somos tentados de una manera o de otra, pero el Señor nos muestra en su palabra cómo usted y yo podemos hacerle frente de tal manera que esos obstáculos morales que se presentan, amados hermanos, en cuanto a la tentación, en cuanto a las luchas, en cuanto a las pruebas, que muchas veces, amados hermanos, tenemos la tentación de reclamarle a Dios o de dejar el camino, amados hermanos. La palabra de Dios nos muestra la salida para que usted y yo caminemos en victoria. Muchas veces los obstáculos son obstáculos de educación, y muchas veces nos comparamos con otras personas y decimos: es que yo no tengo los estudios que tiene esa persona, es que yo no estoy preparado como esa persona, y ponemos obstáculos, amados hermanos, y creemos que porque no tenemos la preparación, amados hermanos, Dios no puede usarnos. Sin embargo, cuando una vida tiene la disposición y se coloca en las manos de Dios, mientras usted tenga disposición y busque al Señor con todo su corazón y tenga el deseo, mientras usted sea perseverante, usted no se imagina hasta dónde lo puede llevar el Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos?
¿Lo creemos? Creemos que Dios nos puede levantar, porque muchas veces, amados hermanos, hay obstáculos. A veces hay obstáculos médicos. Nacimos con un problema y creemos que por ese problema que tenemos estamos limitados para ser usados por Dios. Pero usted se puede fijar en internet, hay tantos videos de motivación de gente con discapacidades que está siendo usada con poder para la honra y la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ha decidido hacerle frente a sus obstáculos. Y usted puede ser usado y puede ver la gloria de Dios de una manera poderosa si usted, amados hermanos, cualquier obstáculo que se presente, usted se decide a que cualquier obstáculo que se presente no va a permitir, amados hermanos, que le impida que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Obstáculos emocionales, situaciones difíciles, amados hermanos, que hemos vivido. Pero hay un obstáculo que es el principal. Hay un obstáculo personal que es el principal, hermanos. Y ese obstáculo personal que es el principal es la autoestima. La autoestima es lo que yo pienso acerca de mí mismo. Hay quienes pueden tener una alta estima y hay quienes pueden tener un alto concepto de sí mismo más que el que deben de tener. Así dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? No, pero la autoestima es lo que yo pienso de mí mismo. Y esa, hermanos, ese obstáculo personal es el arma más mortal de Satanás. Es un ataque a nuestra autoestima. Las Escrituras afirman la importancia de cómo nos vemos nosotros. Fíjese lo que dice la palabra en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice, hermanos? Tal es él. Así como nos vemos, así somos. Si tenemos un bajo concepto de nosotros mismos, amados hermanos, ese es un obstáculo que Satanás usa constantemente para que los propósitos de Dios no se cumplan en nuestra vida. ¿Sabe qué pensaba yo antes, amados hermanos? Que una persona estudiada, que una persona bien preparada, o que una persona que tenía un cargo, un puesto importante en algún lugar, que esa persona era una persona de alta estima, que no tenía una baja estima. Pero sabe, me he dado cuenta que aún profesionistas tienen baja estima. ¿Por qué? Porque tienen un bajo concepto de sí mismo y siempre se están comparando con las demás personas. Y se están viendo a sí mismas siempre menor que las demás personas y no se ven a sí mismos como Dios los ve. Y cuando tenemos una baja estima, amados hermanos, esa baja estima afecta muchas veces nuestras relaciones interpersonales e impide que nosotros seamos influencia, sal y luz de la tierra, amados hermanos, en este mundo, para dar a conocer las grandezas y las maravillas de nuestro Dios. Pero, amado hermano, dice la palabra de Dios en este pasaje que acabamos de leer, que nada nos debe de separar del amor de Dios. Nada nos debe de separar del propósito de Dios que es en Cristo Jesús. De todos los juicios que hacemos en la vida, ninguno es más importante que el juicio que hacemos acerca de nosotros mismos. El juicio que hacemos de nosotros mismos afecta e impacta cada momento y cada aspecto, amado hermano, de nuestra existencia. La evaluación que usted y yo tenemos acerca de nosotros mismos es el contexto básico en el que usted y yo actuamos y reaccionamos y elegimos nuestros valores y establecemos nuestras metas y alcanzamos los desafíos que nos confrontan.
Nuestra respuesta a estos eventos son conformados, son moldeados en parte por quién y qué creemos que somos. De tal manera que la autoestima es algo muy importante en la vida de cada persona. Mire, Pedro, Jesús le dijo: echa la red. ¿Verdad que sí, hermanos? Y dijo: Señor, hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos podido, mas en tu nombre echaré la red. Y entonces Pedro echó la red al mar y las redes se llenaron y tuvieron que pedir ayuda a las otras barcas. Y cuando Pedro vio el milagro que Jesús hizo de llenar las redes de peces, le dijo al Señor: Señor, apártate de mí. ¿Por qué? Apártate de mí porque soy pecador. Y ciertamente Jesús veía que el que estaba frente a él era un pecador. Pedro dijo la verdad: apártate de mí porque soy pecador. El que estaba frente a Jesús era un pecador. Pero Jesús vio más allá de lo que Pedro era en ese momento. Jesús vio lo que él podía hacer a través de la vida de ese hombre limitado, de ese hombre pecador. Jesús vio que a través de ese hombre podía venir una gran cosecha, no solamente de peces, sino una gran cosecha de almas. Una gran pesca, no solamente de peces, sino una gran pesca de hombres. Y el Señor le dijo: desde hoy, ¿verdad que sí, hermanos? El Señor vio lo que podía hacer en la vida de ese hombre limitado y le dijo: desde hoy serás pescador ¿de qué, hermanos? De hombres. Y en el día del Pentecostés Pedro se levantó y Pedro predicó la palabra de Dios. Y más adelante dice la Biblia que la gente veía que eran hombres del vulgo y qué, y sin letras, hombres con limitaciones que en el nombre de Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo estuvieron dispuestos a vencer los obstáculos, amados hermanos. Y dice la Biblia que se admiraban de ese hombre del vulgo y sin letras porque los escuchaban hablar con denuedo la palabra de Dios. Fluía la palabra de Dios en ese hombre iletrado, en ese hombre limitado, amado hermano. ¿Por qué? Porque ese hombre, amados hermanos, fue sanado, fue restaurado. Ese hombre que negó a Jesús, amado hermano, y que le había prometido que aún la vida estaría dispuesta a dar por Jesús, fue restaurado por Jesús. Porque cuando el Señor Jesús resucitó, tiene un encuentro con Pedro nuevamente y le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y se pone triste porque era la tercera vez que le preguntaba: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro, cuando eras joven, tú te vestías y te ceñías, ibas a donde tú querías. Pero cuando ya seas viejo, otro te vestirá, otro te va a ceñir y te va a llevar a donde tú no quieras ir. Esto hablaba acerca de con qué muerte Pedro habría de glorificar a Dios. Lo que el Señor estaba diciendo: Pedro, ahorita tú no me amas como tú quieres y como yo quiero, pero va a llegar el día en que me vas a amar de tal manera que vas a dar tu vida por mí. Amén, hermanos. Y entonces ese hombre limitado fue usado con gran poder para la honra y la gloria de Dios, porque el Señor le restauró su baja estima. Amén. Y lo levantó. Y no importa el lugar donde usted se encuentre. A veces la baja estima no solamente es porque no tenemos la preparación que quisiéramos, sino a veces porque
venimos de un hogar humilde, de un hogar donde la pobreza hizo estragos, un lugar donde a veces no había que comer y nos comparábamos con aquellos amiguitos o aquellas amiguitas que tenían casas bonitas, y entonces crecimos con una baja estima. A veces crecimos con una baja estima por el rechazo que experimentamos cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, y entonces, amados hermanos, crecimos pensando de que nadie me quiere, todos me odian. Sin embargo, amados hermanos, para Dios usted es valioso. Para Dios usted es tan valioso que Él le ama mucho. Nada lo puede separar del amor de Dios, amén, que es en Cristo Jesús. Y el Señor, amado hermano, puede restaurar esa baja estima en nosotros, como lo hizo con Pedro. Amén, hermano. Y puede ayudarle a vencer todos esos obstáculos personales y hacerle ver cuán valioso es usted. Usted es amado. Amén. Usted es aceptado. Usted es acepto, dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? En el amado. Usted no pertenece a cualquier familia. Usted pertenece a la familia de Dios. Amén. Porque usted ha sido comprado a un alto precio. Su vida tiene un precio y su vida no valió cualquier precio. Su vida costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Dios ha hecho cosas grandes en usted. Amén. Pero Él puede hacer cosas aún mayores, para que usted vea la gloria de Dios como nunca antes la ha visto. ¿Sabe? Cuando yo salí a predicar la palabra de Dios, la primera vez que yo prediqué al aire libre, 40 personas recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Y yo veía cómo los evangelistas oraban por la gente, y la gente era restaurada y la gente era bendecida. Pero yo pensaba que Dios a mí no me iba a usar igual que ellos. Aunque había salido del seminario, yo tenía una baja estima, porque a veces la preparación no nos da una alta estima, nos comparamos. Cuando usted siempre se está comparando y no se ve a sí mismo como Dios lo ve, entonces, amado hermano, impide que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Pero hoy, si usted se ha sentido rechazado, despreciado, se siente menos, que no es capaz, que no puede, que Dios en otros sí los bendice y sí los usa, pero a mí no me usa, hoy el Señor puede venir y restaurar su corazón y sanar su corazón. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Sabe, en esta iglesia hay un potencial, hermano, y hay una creatividad para impactar Reynosa. Amén. Pero en esta iglesia, aparte de que hay un potencial y una creatividad para impactar Reynosa, está usted. Amén. Y usted es el instrumento de Dios que Él quiere usar para impactar Reynosa. Pero ¿qué le impide, hermano, ser usado por Dios? ¿Cuáles son esos obstáculos? Hoy dígale al Señor: Señor, ayúdame, Señor, a enfrentar esos obstáculos. Usted que el líder de una célula quizás diga: mi célula se está desbaratando, pero yo quiero una célula como la del hermano Jesús Hernández, o quiero una célula como la de Benjamín. Dios puede hacer eso y más. Amén.
Mírese como Dios lo ve. Amén. ¿Sabe? Cuando usted se mira como Dios lo ve, los sueños son restaurados. Algo que alabo al Señor es que a mi edad de 50 años yo tengo sueños, tengo anhelos. Yo he visto la gloria de Dios y he visto muchas cosas grandes, pero sabe, creo que lo que he visto es poco para lo que Dios tiene que mostrarme. Lo que usted ha visto es poco para lo que Dios tiene que mostrarle. Amén. Dios quiere que sus sueños sean restaurados, que su pasión por Cristo se vuelva a encender en su corazón. Pero dígale al Señor: Señor, ayúdame a enfrentar esos obstáculos. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada me puede separar de tu amor. Yo me miro de una forma, Señor, y miro mis limitaciones, pero tú me ves diferente. ¿Por qué no viene el Señor en esta hora y le dice: Señor, aquí está mi vida, tócala, Señor? ¿Quiere salir de su lugar y quiere que tomemos un tiempo para orar? Vamos a tomar un tiempo para orar. Incline su rostro, hermano. Y si Dios le ha hablado y usted desea que oremos por usted, y usted desea ser ministrado, venga aquí al frente, vamos a orar. Apartar unos minutitos solamente para orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti, Señor. Estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has llamado a las aguas de la salvación, Señor. Nos has traído, Padre Celestial, a tu reino para caminar diferente, para caminar contigo, Señor, porque tú tienes cosas grandes para nosotros. Tú tienes sueños, tú tienes planes, tú tienes propósitos, Señor. Tú tienes cosas grandes, Padre, para cada uno. Pero muchas veces, Señor, hay obstáculos en el camino que impiden, Señor, que tus propósitos se cumplan en nosotros y veamos tu gloria, Señor. Pero no más, Señor. Muchas veces nos vemos a nosotros mismos y creemos que tú no nos puedes usar, que tú no puedes hacer cosas grandes a través de nosotros, que solamente a través de los pastores, que solamente a través de los líderes, hermano. Pero recuerde que mayor es el que está en usted, mayor es el que está en usted. Y si, hermano, su pasión por el Señor se ha ido apagando, y dígale al Señor: Señor, renueva mi pasión por ti, Señor, renueva mi pasión por ti. Y en el nombre de Jesús, Señor, ven y toca mi vida y ministra mi vida y abrázame, Señor. Abrázame y restáurame, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre, levántame con poder, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre casas para que tu palabra se predique. Señor, levanta líderes para que tu palabra se predique. Señor, levanta hermanos, Señor, para extender tu reino aquí en Reynosa, Tamaulipas, Señor. Y úsanos, Padre, úsanos para tu honra y úsanos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Santo, 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 bendito eres por siempre, Señor. Aleluya. Grande eres, Señor. Grande eres, Dios. Gracias, Señor, porque podemos orar unos por otros y ministrarnos unos a otros
en el nombre de Jesús. Den un aplauso fuerte al Señor, hermano. Grande es el Señor. Alabado sea su nombre. Ahí en su lugar, hermano, prepare su ofrenda. Vamos a ofrendar al Señor. La Biblia dice: el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Y prepare su ofrenda, sus diezmos, sus promesas para la construcción o para los aires de los niños, amado hermano. Y vamos a levantar esa ofrenda y vamos a orar. Amén. Vamos a ponerla en las manos del Señor. Padre.